Vamos a abrir nuestras Biblias, empezamos mes de abril y este es un mes nuevo y empezamos el mes de la cruz. Anótenlo, por favor. Wow, creo que esto es lo máximo. Creo que sin la cruz, tan sencillo como que no habría cristianismo, no seríamos salvos y jamás alcanzaríamos ninguna bendición. Todo es por la muerte de Jesús en la cruz. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos, entonces les pido estar atentas. Juan 10, versículo 11. ¿Todas ahí? Juan 10, versículo 11. Vamos a leerlo juntas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos al 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, todas, y pongo mi vida por las ovejas. Vamos a leer 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vamos a leer esto en voz alta, fuerte. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya, dale un aplauso al Rey. Amén. Bueno, ¿cómo les parece esa palabra? ¿Quién es el buen pastor? Jesús. ¿Y el buen pastor qué hace? O sea que a Jesús lo mataron o él murió. Él entregó su vida, porque él es el buen pastor que da la vida, que ofrece la vida por sus ovejas. Amén. Tremenda esa última palabra que leímos, donde dice: nadie me quita la vida, yo pongo mi vida por las ovejas. Y dice: tengo el poder para poner mi vida, o sea, tengo el poder para morir por mis ovejas, pero tengo el poder para volver a tomar la vida, porque Jesús resucitó de entre los muertos. Y yo creo que esto es lo máximo. A veces cuando vemos las películas de Jesús, entonces uno piensa: ay, terrible todo lo que le hicieron a Jesús, cómo lo mataron. Pero casi nunca uno piensa: Él está entregando la vida. Piensa: lo están matando, pero no, está entregando. Hubo un momento cuando Jesús se subió en la cruz del Calvario, cuando fue crucificado, en que Él dijo, dice la Biblia, que Él entregó el Espíritu y murió. O sea, literalmente Jesús se murió, no murió, sino a la hora exacta Él decidió: ya, entrego el Espíritu. Cuando el Espíritu sale, ¿qué sucede? Sucede muerte. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Dios toma el Espíritu, el cuerpo cae muerto y el alma va al juicio de Dios, inicialmente, porque todo nuestro ser va a juicio o irá a juicio. Amén, iglesia. Entonces, nuestro buen pastor, ¿qué hizo por nosotros? Dio su vida, entregó su vida, se murió de amor por cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. Dios es un Dios de propósitos, y cada una de nosotras tiene un propósito determinado de parte de Dios para su vida. La Biblia nos enseña que, por ejemplo, ¿cuál era el propósito de la vida de Moisés? Sacar al pueblo de la cautividad de Egipto. Amén. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. ¿Cuál era el propósito de David? ¿Cuál era el propósito del rey David? Ser rey.
ser rey. Dios lo hizo a él para que él fuera rey. Y fue rey a pesar de todo, a pesar de que nadie creía en él y que no tenía cara de rey. Sí, porque Dios tenía un propósito con él. ¿Cuál era el propósito de Jeremías? Antes que nacieses, cuando te formé en el vientre, ya tenía un propósito para ti. ¿Cuál? Que seas profeta. Ay, no, pero yo soy chiquito, pero yo soy niño, pero yo no puedo. Ok, igual lo vas a hacer, mejor ni lo digas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. ¿Cuántas pueden decir hoy, Jehová cumplirá su propósito en mí? Amén. ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿Para qué el Hijo eterno de Dios se encarnó a través de María la Virgen? ¿Sabes para qué? Para morir en la cruz del Calvario y salvarnos. Para eso. Desde que Jesús estaba en el vientre, Satanás se le opuso y quería matarlo. Nació y quería matarlo. Y por eso mandó matar todos los niños menores de 2 años, tratando de matarlo a él. Porque él tenía un propósito, un objetivo. Él desde que nació empezó a caminar hacia su destino, hacia su propósito, que era la muerte en la cruz. Ese era su propósito, la muerte en la cruz. Él siempre se lo dijo, el propósito, a sus discípulos. El Señor siempre les habló claramente de cuál era su propósito. El Señor les dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo padezca mucho en manos de los principales sacerdotes y en manos de los romanos. Es necesario que yo muera, es necesario que yo vaya a la cruz, pero al tercer día resucitaré. Pero cada vez que el Señor les decía, y ustedes lo han seguramente descubierto en sus Biblias, como que los discípulos no quieren oír, como que ellos dicen: ay, no, cambiemos de tema. Y tanto que los discípulos le cambiaban de tema, le decían: ay, ven, Señor, queremos hacer una pregunta. Él acababa de decir: es necesario que yo muera. Y los discípulos le decían: ay, Señor, ¿y cuál de nosotros va a ser el más grande de todos? Yo creo que el Señor diría Y era casi una negación que tenían los discípulos con respecto a la muerte de Jesús en la cruz. Ellos no querían saber de ese tema, negaban esa realidad, tanto que la única vez que por fin ellos decidieron hablar sobre el tema, entonces Pedro, ¿qué le dijo? En ninguna manera, óyeme bien, Jesús, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, tú no puedes ir a morir en la cruz. Y el Señor, ¿cómo le contestó? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de arriba. Lo repito inmediatamente. ¿Por qué? Porque ¿cuál era su propósito? ¿Para qué nació Jesús? Como la canción de Alex Campos, tan bonita. Fue tu sueño, la razón, el propósito de Jesús venir a la tierra fue morir en la cruz. Así que Él no se iba a dejar apartar por nada de ese propósito que Él tenía, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu ya tenían en concierto para la vida del Hijo de Jesús. Amén. Pero era muy difícil. ¿Cómo fue ese día de la muerte de Jesús? Todos los discípulos, tal vez excepto Judas, pero todos los discípulos sabían que Jesús era el Mesías. Ellos ya habían comprobado que Él era el que habían estado esperando. Ellos ya sabían: este es el Dios todopoderoso que se encarnó. Este es el ungido que vino desde el cielo. Él es el enviado de Dios. Él es Dios. Y veían sus obras, veían sus milagros.
escuchaban sus palabras y eran aterrados. Veían a los demonios salir a una palabra de Jesús y ellos, wow, maravillados. Ellos vieron a Jesús que caminaba sobre las aguas. Ellos oyeron a Jesús calmar la tempestad, calmar las olas. Y ellos eran, wow, ahora sí. O sea, ya con Jesús aquí en la tierra lo tenemos absolutamente todo. No necesitamos nada ni a nadie. Tenemos a Jesús. Él es todo, nuestro Mesías. Wow, y lo adoraban, lo amaban. Pero se llegó el día. Primero, la noche de Getsemaní. Y dice la Biblia que Jesús tomó a sus 12 y les dijo: acompáñenme a orar. Y ellos lo hicieron. De hecho, Jesús muchas veces les pidió a sus discípulos que lo acompañaran a orar, y él se hacía un poco más lejos a orar aparte, a veces. Pero en esta oportunidad tomó luego, dice la Biblia, a Pedro, Santiago y Juan y les dijo: un poco más cerca, y luego espérenme acá. Pero tan cerca era que ellos escucharon el clamor de Jesús. ¿Y cuál fue el clamor de Jesús? Él sabía que le llegaba su hora. Él dijo: mi hora, mi hora, mi momento ha llegado. Y dice la Biblia que Jesús abrió su boca para decir: estoy asustado, estoy triste hasta la muerte, estoy angustiado hasta la muerte. ¿Y sabes qué? Sus discípulos, los 3, lo escucharon. ¿Y sabes qué le pasó a esos 3 cuando lo escucharon? ¿Sabes qué dice la Biblia? Se durmieron. Porque ellos dijeron: ay, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? O sea, no, por Dios, no, esto no está pasando. No puede ser, Jesús, Él es Dios Todopoderoso. No, Él es el Mesías. Porque va a estar asustado. O sea, si está asustado Él, si está aterrado Jesús, si tiene miedo Jesús, si no quiere obedecer ahí al Padre, de pensar en el dolor que va a sufrir a todo nivel, entonces nosotros ¿qué hacemos acá? Y dice la Biblia: a causa de la tristeza se quedaron dormidos los discípulos. O sea, entraron en depresión también los discípulos, porque decían: no, a ver, no está pasando, esto no puede ser. Y se durmieron. Y dice la Biblia que Jesús ese día empezó a derramar su sangre por nosotros, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y ya sabemos que a nivel científico esto solamente puede pasar en momentos de extremo dolor y pánico. Se rompen las venitas y la persona puede sudar sangre. Y estaban aterrados. Pero luego lo cogieron preso. ¿Y ellos qué dirían? Ay, si pudo contra los demonios, si pudo caminar sobre el agua, si pudo sanar al paralítico, si pudo resucitar a Lázaro. O sea, que son unos soldados para Jesús. Pero Jesús se dejó tomar preso. Y lo llevaron y lo examinaron, primero ante los sacerdotes, después ante Poncio Pilatos. Y literalmente, como dice la palabra de Dios, él era como una oveja que enmudeció delante de sus trasquiladores y de quienes lo estaban enjuiciando en ese momento. Y lo presentó Pilatos, que estaba, dice así la Biblia, Pilatos estaba maravillado de oír a Jesús. Maravillado. Y quiso en 2 oportunidades defenderlo.
pero cedió ante la presión del pueblo. Ustedes, quisiera que cada uno se ponga en el lugar no de Jesús, sino de los discípulos. ¿Qué sentirían sus 12? Diciendo, pero ¿esto qué? O sea, ¿esto qué? O sea, ¿qué pasó aquí? Nuestro Mesías, o sea, le están haciendo todo esto. O sea, ¿en serio va a morir Dios? O sea, ¿es verdad? ¿Lo van a matar? ¿Es cierto? O sea, si Jesús muere, ¿dónde quedamos nosotros? Porque ellos no entendían, porque nadie podía entender lo que le estaba pasando a Jesús. Nadie en la tierra tuvo ese conocimiento de qué estaba pasando. Y dice la Biblia que entonces Jesús fue enviado por Poncio Pilatos a que lo latigaran. Y yo creo que esto no cabe en nuestra mente. Creo que esto no hay manera de que uno pueda dimensionar el sufrimiento de Jesús. Dice la Biblia que fue latigado 39 veces con el látigo romano. Un látigo que al final tenía amarrado hueso, metal y vidrio. Y que fue latigado por un soldado romano, o sea, un hombre soldado, ejercitado para eso, un profesional en castigar. ¿Qué sentirían los apóstoles? No solo qué dolor el de Jesús tan brutal, qué salvajada estaba ocurriendo en ese momento, sino ahora piensa en los discípulos. Por eso cuando colgaron a Jesús de la cruz, todo el mundo le decía, pero a otros salvó. Y de alguna manera tenían razón, a otros salvó, a otros ayudó, a otros sanó. O sea, ¿por qué no se ayuda? ¿Por qué Dios no lo ayuda? O sea, ¿qué le pasa a Dios? ¿Qué le pasa a Jesús? O sea, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no agarra a esa gente y los sacaba de una? Y los discípulos temían y estaban aterrorizados de ese espectáculo de dolor de Jesús. Y literalmente Jesús se desangraba por sus heridas. Está comprobado a nivel científico que son 39 las clases de enfermedades que hay hoy por hoy, con todo lo que la ciencia hoy ha avanzado. Hay 39 clases de enfermedades y todas las demás son ramificaciones de esas 39 enfermedades, tal cual los latigazos de Jesús. ¿Qué sentiría Jesús con cada latigazo? Por eso la Biblia habla de por su llaga, no por las llagas de Cristo, porque no fueron muchas. Él entero, su cabeza, su rostro, sus brazos, sus órganos blandos, su estómago, su piel, su espalda, sus piernas, todo él era una llaga. Pero como si eso fuera poco, dice la Biblia que luego le pusieron una corona de espinas. El lugar más sensible que tiene el ser humano son sus sienes. Y se cree que la cabeza de Jesús tomó aproximadamente el doble de su tamaño por la hinchazón. Y dice la Biblia que con palos le aseguraban, le metían, le enterraban a Jesús la corona en sus sienes. ¿Cómo pudo Jesús soportar tanto? Y su sangre empezó a brotar por sus sienes, por todo su cuerpo.
Y luego lo obligaron a llevar la cruz. Pero ninguna se imaginen la cruz de oro que algunos cargan aquí. Y ninguno se imagine una cruz linda de madera tallada que tiene en un lugar. Era un árbol, porque la cruz es un árbol que obligaron a Jesús a cargar por un lugar que se llama la Vía Dolorosa. Y en una montaña fuera de Jerusalén lo crucificaron. ¿Podremos nosotros alcanzarnos a imaginar ese dolor? Yo creo que no. ¿Podrían los discípulos entender ese dolor? Y luego fue crucificado. O sea, lo atravesaron en sus manos y en sus pies con unos clavos de este tamaño aproximadamente, y lo subieron en la cruz. Y yo me imagino a los discípulos diciendo: ¿en qué creímos? O sea, este no era el Mesías. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que cuando Jesús, después de haber resucitado, fue a encontrarlos a ellos, algunos de los discípulos iban camino a Emaús, y que los discípulos, Jesús se les acercó a hacerle la charla. Le dijo: ¿y de qué hablan? Y ellos dijeron: no, pero eres tú el único forastero que tú no sabes lo que acaba de pasar en Jerusalén. Bueno, de Jesús, que nosotros, dice así, esperábamos que fuera el Mesías. Qué fuerte, qué dolor, no solo para Jesús, sino también para los discípulos. Porque tenían toda su esperanza en Él, pero no podían entender por qué ese Mesías en el que ellos habían creído, por quien habían dejado sus trabajos, su vida, se dejó matar. Porque ellos no entendían que Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Dice la Biblia que hacia el mediodía toda la tierra se llenó de tinieblas. Quiero que vayamos un momento al Salmo 22. Vamos a leer algunos apartes. El Salmo 22, 21, 22 y 23 son salmos mesiánicos. Mesiánicos quiere decir que literalmente describen al Mesías. Y quiero que veamos esta revelación tan impresionante que Dios mismo le dio al rey David de la muerte de Jesús. Al mediodía quedó todo hecho tinieblas, y yo me imagino los demonios y a Satanás mismo burlándose de Jesús. Yo creo que el día más triste, o sea, los cielos, la tierra, el viento, las nubes no podían soportar ver a Jesús, ver al autor de la vida muriendo en una cruz. Dice la Biblia que Jesús mismo, en su cuerpo llevó la maldición. Así que Jesús se volvió en ese momento. Jesús empezó en la cruz del Calvario a sufrir el tormento de todas las enfermedades: la fiebre, la infección, el cáncer, el dolor de huesos, la enfermedad de cada órgano estuvo sobre Jesús. Que Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. Si solamente hubiera llevado los míos, hubiera sido demasiado. Pero fueron los míos, más los tuyos, más los tuyos, más los tuyos, más los tuyos, más los de todo el mundo. Al extremo tal que dice la Biblia que hubo un momento en que el Padre ya no soportó ver más a Jesús lleno
de pecado. Porque en ese momento, aunque esto suene duro, Jesús era un maldito. Toda la maldición estaba sobre él. Todo el pecado estaba sobre él. Era el más pecador de todos los hombres. Era el más arruinado de todos los hombres. Era el más enfermo de todos los hombres. Ahí. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Y ya vamos a leer algo sobre eso. Que aunque él fue el más hermoso de todos los hombres, en ese momento su rostro se desfiguró de tal manera que él ya no tenía forma humana. Su barba fue arrancada de su rostro. Vamos a leer apartes del Salmo 22. Dice, versículo 22, capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Les pregunto, ¿sí desamparó o no desamparó Dios Padre? Sí lo desamparó, porque él era maldito en ese momento. Toda la maldición estaba sobre él. Todo el castigo de la humanidad estaba sobre él. Toda la enfermedad de todo el mundo estaba sobre él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vamos al versículo 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. ¿Se burlaron de Jesús en la cruz o no? Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículo 11 en adelante: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. ¿Qué son esos toros? Son los demonios que creían que estaban venciendo. Por eso hubo tinieblas desde el mediodía. Pero vamos a ver más. Dice: abrieron sobre mí su boca. ¿Cómo qué? Como león rapaz y rugiente. ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás es como qué? Como león rugiente. ¿Sabes quién estaba cuando Jesús estaba muriendo en la cruz? Satanás, ahí al frente de él, burlándose de él y burlándose todos los demonios, diciéndole: tú eres el Mesías. Y a través de las bocas de todos los que hablaban alrededor de él, diciendo a otros: salvó, bájate de esa cruz. ¿Sabes por qué Satanás también quería que se bajara de la cruz? Porque esa era la destrucción de Satanás. Versículo 14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Cómo sería el dolor? Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. ¿Cuáles perros? Los demonios. Porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron. Les recuerdo que estamos leyendo el Salmo 22. El Salmo 22. Porque esta fue la revelación. O sea, David conoció al Cristo crucificado. 3, no, perdón. Horadaron mis manos, 2 al final. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran. ¿Quiénes? Los demonios. No solo todos los que se le burlaron alrededor, humanamente hablando, sino los demonios. Entre tanto, ellos me miran y me observan.
Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Vamos a dejar hasta ahí el Salmo 22, léanlo todo. Pero qué impresionante esta experiencia de Jesús. Pero también qué impresionante esta experiencia de los apóstoles, pensando, entonces Él no era. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué el propósito de la venida de Jesús a esta tierra fue morir un día en la cruz del Calvario? ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 10, no hay ni uno solo justo. No hay quien haga el bien. No hay ni uno, dice la Biblia. En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, ¿qué dice? ¿Por cuanto qué? ¿Quiénes pecaron? ¿Tú pecaste? ¿Tu mamá pecó? ¿Tu abuelita pecó? ¿La Virgen María pecó? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mira, el hombre no fue creado para ser un pecador. Cuando Dios hizo al hombre, Dios no lo creó para que el hombre fuera un pecador empedernido, como nos hemos vuelto, como se ha vuelto la humanidad. Dios creó a un hombre maravilloso, sano, hermoso, fuerte, lleno de riqueza, lleno de salud, lleno de bienestar. Lo puso en un lugar que la Biblia llama el huerto de Dios, que se llama el huerto del Edén o huerto de Dios. Allá no había odio, ni envidia, ni celos, ni trampas, ni engaños, ni envidias, ni enemistades. Pero el hombre escogió desobedecer a Dios y pecó. Y a partir de ese momento, dice la Biblia que Adán, quiero que leamos esa palabra, vamos a Génesis capítulo 5, vamos a leer del 1 al 3, por favor. Génesis 5 del 1 al 3. Este es el libro, leamos por favor, de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, ¿cómo dice? ¿A semejanza de qué? De Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, todas, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero a partir de la caída, ahora los hijos o la descendencia de Adán era conforme a su propia semejanza y a su propia imagen. Ya el corazón de Adán no era el corazón que tuvo en el Edén. Ahora Adán era un hombre caído, pecador. Tinieblas llenaron su corazón. Dios le había dicho a Adán: te pongo a señorear sobre esta tierra. O sea, quiero que seas el rey, el que señorea, el que manda sobre toda mi creación. Pero cuando Adán pecó, Adán le entregó a Satanás todo lo que él había recibido de parte de Dios. Y ahora dice la Biblia que entonces Satanás se volvió el Señor en la tierra. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice muchas cosas. Dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Dice que él es el Dios de este siglo. Dice también que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo es Satanás? Malo,
Por eso cuando la gente dice, ay, voy a disfrazar a mi hijo de diablito. Satanás es perverso, malo, cruel, te odia. Por eso te enferma, por eso te quita, porque te odia, te aborrece, porque eres un hijo de Dios. Pero se volvió el Señor, el Dios de esta tierra, de este siglo. Tristemente, en forma legal, porque fue el derecho que Adán le cedió a él. Qué tremendo. Él es mentiroso, él es el devorador, pero es el amo de este mundo. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, ¿cuántos? Chicas? Todos. ¿Habría alguno que no? No. El alma que pecare, esa morirá. Todos hemos pecado, todos destituidos de la gloria de Dios. Pero antes de que Dios expulsara a Adán y a Eva del paraíso, les hizo una promesa. ¿Cuál fue la promesa? La promesa de Jesús, la promesa del Mesías. Le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Y fue la primera promesa de que vendría un Salvador, un libertador para la tierra, para los que nos acogiéramos a la muerte de Jesús en la cruz. Vamos al libro de Isaías, por favor. Quiero que veamos este libro impresionante. Isaías, igual que muchos otros, gracias a Dios, tuvo la tremenda revelación de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y quiero decirte que si tú no la tienes, tal vez tú no entiendes todavía qué es lo que pasa cuando nos hacemos cristianos. Vamos a Isaías capítulo 53. Vamos a leerlo todo, pero yo se los quiero leer. Ustedes por favor léanlo de la versión que tenemos aquí y yo se los voy a ir leyendo de la versión de la Biblia al día. ¿Listo? Pero cuán pocos lo creen. ¿Quién escuchará? ¿A quién revelará Dios su poder de salvación? Versículo 2. A los ojos de Dios era como tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca y estéril, pero a nuestro parecer carecía de todo atractivo. Nada tenía que nos hiciera desearlo. 3. Lo despreciamos y lo rechazamos, varón de dolores, habituado al más amargo dolor. Al pasar él, le volvimos la espalda y miramos en otra dirección. Se le menospreció y nada nos importó. 4. Y sin embargo, fue nuestro dolor el que sufrió él, nuestras penas las que lo agobiaron. Y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Pero él, herido y maltratado, fue por nuestros pecados. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y fuimos nosotros sanados. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros que abandonamos las sendas de Dios para seguir las nuestras. Pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Fue oprimido y afligido. Puedes pensar que Jesús vivió esto. Fue oprimido y afligido, pero no pronunció palabra. Como a un cordero lo llevaron al matadero. Como muda oveja ante sus trasquiladores, permaneció callado ante quienes lo condenaban. De la cárcel y del juicio se lo llevaron a la muerte. Pero
¿Quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que Él moría y que Él sufría el castigo que a ellos correspondía? Lo sepultaron como a delincuente en la tumba de un rico, pero Él no había hecho mal alguno. Jamás pronunció una palabra perversa. 10. Sin embargo, fue el buen plan de Dios maltratarlo y abrumarlo de sufrimiento. Pero cuando su alma haya sido convertida en ofrenda por el pecado, tendrá innumerables hijos, muchos herederos. Revivirá y los planes de Dios prosperarán en su mano. 11. Y cuando contemple lo alcanzado mediante la angustia de su alma, estará satisfecho. Y mediante lo que Él sufrió, mi siervo justo hará que muchos sean tenidos por justos ante Dios, porque Él llevará los pecados de ellos. Por lo tanto, yo le daré la honra que corresponde al poderoso y grande, porque Él derramó su alma hasta la muerte, fue tenido por pecador y llevó los pecados de muchos e intercedió ante Dios por los pecadores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Quiero leerles lo que dice Isaías 52:14. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Sabes cómo dice esa versión? Él ya no tenía rostro. Jesús murió sin rostro. Lo que pasa es que no hay película que pueda mostrar eso, porque cuando Él fue crucificado, toda la maldición de Dios cayó sobre Él. Toda la enfermedad cayó sobre Él, toda la ruina cayó sobre Él. Pero ¿sabes eso qué quiere decir? Que Él es nuestro sustituto en la cruz, porque quien tenía que pagar por su pecado era cada uno de nosotros. Pero Él pagó. Jehová Dios, el Padre, castigó a Jesús para no castigarnos a nosotros. Jesús llevó la enfermedad para que tú no la vivas. Óyelo bien. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Por favor, escucha esto si amas a Jesús. Escucha esto si es que es verdad que eres una mujer cristiana. No diga, dice la Biblia, no digas que estás enfermo. ¿Y cuántas veces lo decimos? ¿Cómo estás? Ay, con un dolor terrible acá, enfermo acá, me duele acá, me duele acá. ¿Qué estamos diciendo? Jesús, tú sufriste, pero a mí eso no tiene efecto sobre mí. ¿Cómo estás ahí en una escasez terrible, en deuda, en ruina? Entonces, ¿para qué es la sangre de Jesús a través de su corona de espinas? Estamos haciendo vano el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque Él fue mi sustituto. Él llevó la maldición. Cristo, dice la Biblia, me redimió. ¿Alguno entiende la palabra redención? Redención es que Jesús pagó por mí. Jesús pagó por mí. Es como si yo le debo a Gigi $1,000,000 y mi mami dice: Gigi, te pago el $1,000,000 que te debe la mona. ¿Yo qué tengo que hacer? Ir y decirle: ay, Gigi, te voy a pagar por cuotas. Ay, no estoy tan mal, es que le debo a Gigi $1,000,000. No, es que terrible, no he podido pagar el $1,000,000. Ay, es que espantoso, es que no tengo ni para pagar esa plata. ¿Qué estoy haciendo, por Dios? ¿Qué estamos haciendo, mujeres? ¿Qué estamos haciendo con Jesús? Tú tienes que hoy decirle a Jesús: Jesús, yo quiero verte en la cruz. Yo quiero ver
el precio que pagaste por mí en la cruz. Porque tal vez lo leemos y tal vez lo vemos. A mí me pasó mucho tiempo eso. Mi mami sabe, yo no salía en Semana Santa, mi papi y mi mami nos sacaban a todos a ir a los monumentos, porque eso era lo que se hacía. Pero yo siempre, desde chiquita, le decía a mi mamita: mamita, déjame quedar aquí en la casa, ¿cierto, mami? Porque quiero ver las películas de Jesús, le decía yo a mi mami. Y yo veía las películas de Jesús y yo lloraba a mares, pero diciendo: pobrecito Jesús, todo lo que le hicieron a Jesús. Pero un día, en un encuentro, porque ¿sabes cuál es la esencia de nuestros encuentros? ¿Sabes cuál es el meollo que cambia nuestras vidas en un encuentro? La muerte de Jesús en la cruz. Y un día, en un encuentro, yo me arrodillé. Le dije: Señor, cuando entendí, cuando se me quitó el velo de delante de mis ojos y pude ver que fue por mi pecado, que fue por mi maldad, que era para que yo no tuviera enfermedad, que era para que yo no estuviera arruinada, que Él sufrió, que cada gota de su sangre pagó mi libertad, que yo no puedo estar intranquila, que yo no puedo estar sin paz, porque Él fue atormentado para que yo estuviera en paz, que Él fue pobre para que yo fuera rica, que Él estuvo enfermo para que yo estuviera sana. Cuando lo viví, y Dios es mi testigo de esto, casi me muero yo también. Y ahí sí lloré como nunca en mi vida, y ese día verdaderamente me convertí. Yo me acuerdo que Ana, una amiga nuestra en Atabanza, en ese tiempo estábamos empezando Ecofamiliar y era muy difícil. El Señor estaba probando nuestra área financiera. Y bueno, ustedes ya saben muchas cosas que les hemos contado de esto. Pero me acuerdo que un día Ana ella me decía: Vanegas, me dijo: ¿sabes qué, Vanegas? Lo que más me impresiona de ti, te voy a decir qué es: que jamás te he oído decir que tienes un problema económico o que estás enferma. Porque yo lo entendí un día en mi vida. Eso es redención. Jesús pagó por ti. Él sí se murió de amor por ti. Y si tú no lo has vivido, por eso todavía sale de tu boca: ¿cómo estás? Ay, enferma, ay, mal, ay, terrible, ay, no, con este dolor, ay, no, con esta, y nombran todas las enfermedades. Sí podemos ser atacados con enfermedades, pero tenemos uno que venció, y la Biblia lo dice: no lo digas, no lo digas, que no salga de tu boca a partir de hoy nunca más que estás enferma. Si crees en Jesús, no lo digas, porque Él pagó por ti. No puedes estar arruinado, no lo puedes estar. Y si no, en vano murió Cristo por ti en la cruz del Calvario. En vano esa corona de espinas. Si tú hablas de tu escasez, no lo hables, porque Dios ya pagó, porque Jesús ya pagó por ti en la cruz del Calvario. ¿Sabes que mucha gente quiere la bendición de Dios sin pasar por la cruz? Y eso no va a pasar, porque toda la bendición está después de que pasas por la cruz del Calvario. Antes no viene la bendición. Antes es una historia como la que yo veía cuando era pequeñita y pensaba: qué tristeza. Odio a los romanos y odio a los judíos por lo que le hicieron a Jesús. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? Que aunque él tampoco estuvo presente en forma física en la muerte, en la crucifixión de Jesús, él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tiene que ser una realidad en nuestras vidas lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y si no, en vana fue la cruz de Cristo para ti. Vamos a Primera de Pedro 2:24. Vamos a leer dos citas bíblicas más.
Primera de Pedro 2:24. Si la tenemos, por favor. Vamos a leerlo juntos. Juntos y declarándolo. Amén. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo. Por eso dice la Biblia, afligido él, angustiado. Mira, la Biblia dice, maldito por Dios todo el que muera en una cruz. O sea, Jesús murió como un maldito para que nosotros seamos benditos, bendecidos por Dios. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para, todas por favor, para que nosotros, estando muertos, ¿a qué? ¿Muertos a qué? No tenemos derecho a pecar. No, ninguno de nosotros justifique, ay, es que yo soy un pobre débil mortal. No, no eres un pobre débil mortal. Eres un hijo de Dios. La sangre de Jesús debe correr por tus venas y tienes el ADN de Jesucristo que venció el pecado. La Biblia dice, el que está con Dios no peca. Tú no puedes pecar. No tienes derecho a pecar. Ninguno de nosotros tiene derecho a pecar si estamos muertos con Cristo. Dice la Biblia, para que ya no vivamos para el pecado. Tú no puedes vivir para el pecado. Tienes que vivir para Cristo, no para el pecado. Déjalo, por favor. Dice, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos ¿a qué? ¿Vivamos para qué? A la justicia, y por cuya herida serás sanado algún día. Habla tu sanidad. Tienes que hablar lo que crees. Tienes que hablar lo que hizo Jesús. No puedes hablar lo que sientes, como cantábamos ahora. No puedes hablar lo que ves. Tienes que hablar lo que crees. Aunque estés viviendo una prueba, tienes que hablar lo que crees. Lo que hizo Jesús en la cruz. Tienes que hablar tu sanidad. Tienes que hablar tu libertad. Tienes que hablar tu prosperidad, porque ya Jesús lo hizo. Y vamos por favor a 2 Corintios 5:15. Ya no podemos vivir para nosotros, tenemos que vivir para Cristo. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y por todos murió. ¿Por cuántos? ¿Será que ahí caben nuestros familiares que no conocen a Cristo? Tal vez ellos son de los que lloran en Semana Santa, como yo lloraba. Y de pronto tienen un gran corazón sensible para Dios. Pero tenemos que ganarlos para Cristo. Y este domingo es una oportunidad para que los traigamos a la iglesia, que ellos conozcan a Jesús. Pongámoslo, por favor. Y por todos murió, para que los que viven, todos por favor, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vives tú? ¿Y cómo vives tú? ¿Para quién vives tú? ¿Y cómo vives tú? ¿Sabes qué decía el apóstol Pablo? Que era un gran doctor en todo. Todo ese conocimiento lo tengo por basura, por alcanzar el conocimiento de Dios. Y me propuse, dijo Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, o sea, no me importa nada más, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabes qué decía también el apóstol Pablo? Yo a diario muero. ¿Cada cuánto tenemos que morir? ¿Ya moriste hoy? Sí, ya cuando te levantaste esta mañana le dijiste, Señor, yo muero hoy al pecado.
Yo muero hoy a mis pensamientos, a mis criterios. Muero hoy a todo plan del enemigo para mi vida. Jesús fue atormentado, angustiado, afligido. Él estaba aterrado, estaba deprimido, estaba enfermo, arruinado en la cruz. No murió como lo muestran, porque no lo pueden mostrar de otra manera, como con un pañal en sus partes íntimas. Murió desnudo, avergonzado, en sufrimiento, en humillación. ¿Sabes por qué no se bajó de la cruz? Porque Él es el buen pastor que estaba dando su vida por sus ovejas. ¿Cómo vas a vivir tú? ¿Sintiendo lástima por Jesús que murió en la cruz? O diciéndole: Señor, quiero que todo eso por lo que tú moriste sea una realidad en mi vida. Y empieza, como hemos visto todo este año, a dar pasos de fe, a hablar palabras de fe, a vivir en obediencia. Sujétate en obediencia. Y ve a la cruz del Calvario y que sea verdad en tu vida la cruz del Calvario. Para eso nació Jesús, para morir en la cruz del Calvario por tu salvación y por mi salvación, por todos, dice la palabra de Dios.